Listo, adelante. Ok, bueno chicos, el día de hoy retomamos nuestro estudio del libro de los Hechos. Vamos a iniciar estudio de un capítulo hermosísimo que es Hechos capítulo 10, uno de los capítulos más icónicos de la lectura del libro de los Hechos y es el encuentro de Pedro con Cornelio. Entonces, acompáñenme a sus Biblias al capítulo 10 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 10, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Por favor, acompáñenme en la lectura, dice así. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Este vio claramente, por favor subraye, vio claramente en una visión como a la hora novena del día, estos son las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándolo fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda en casa de cierto Simón, un curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Cuando se marchó el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que lo asistían, a los cuales envió a Jope después de habérselo contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, esto es el mediodía. Sintió mucha hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de los cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o impura he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto ocurrió 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, habiendo preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Hasta ahí la lectura para el día de hoy. El título de la enseñanza le he puesto por nombre El drama de cambiar de opinión. Y bueno, creo que todos sabemos que respecto a la fe y a la vocación evangelística, debemos estar siempre dispuestos a romper el paradigma. ¿Se ha puesto usted a pensar cuánto de difícil tiene el ejercicio de cambiar de opinión? Resulta increíblemente difícil. A decir verdad, somos más de anclarnos en algo previamente aprendido sin buscar razones objetivas. La tradición nos basta, aunque no tengamos detalle de por qué lo hacemos o lo que pensamos. Para demostrar cómo a los seres humanos nos cuesta cambiar de opinión, Victoria Horner y Andrew Whitten son dos psicólogos de la Universidad de St. Andrews en Escocia. Se lanzaron ya hace algunas décadas a realizar un experimento en que analizaron las diferencias en la forma en que aprenden los niños y los chimpancés. Ojo que luego hicieron el mismo experimento en adultos, como para que usted no diga, es porque son niños. Luego lo hicieron en adultos también y fue muy interesante. Bueno, y fue así como Horner y Whitten mostraron a humanos y primates una caja oscura, no se podía ver su interior, y mediante esta caja tenían que usar la ayuda de un palo y bueno, los sujetos tenían que activar una serie de mecanismos para obtener una recompensa en forma de caramelo que estaba dentro de la caja. Y bueno, tras mostrar a ambos el procedimiento a seguir, comprobaron que en ambos casos, tanto los niños como los chimpancés reprodujeron el ritual mostrado para conseguir su recompensa. O sea, con el palito activaban los mecanismos que le habían dicho tenían que activar para abrir la caja y tomar la recompensa. Ahora, la segunda parte de su experimento consistió en repetir la experiencia, esta vez con una caja transparente que dejaba ver
que estos mecanismos realmente eran innecesarios para conseguir la recompensa. Sorprendentemente, y aunque pueda resultar contraintuitivo, los científicos pudieron comprobar cómo en la mayoría de los casos los chimpancés fueron los únicos en tomar el caramelo directamente, obviando lo que habían visto con anterioridad. Los niños, por el contrario, pese a lo irrelevante de realizar las maniobras con el palo para conseguir la recompensa, reprodujeron el patrón aprendido para tomar el caramelo de la caja. Entre los resultados del experimento, los psicólogos concluyeron que mientras los chimpancés, de una manera más pragmática, se centraron en los resultados, los seres humanos, en este caso los niños, se limitaron a repetir el comportamiento que les había resultado exitoso en el pasado, reforzando así la idea que los seres humanos, en este caso los niños, aprenden por imitación y sin apenas cuestionar o analizar las variantes en el procedimiento. Aquí volvieron a repetir el experimento unos años después con adultos y con chimpancés. Sin embargo, ponían a los adultos y a los chimpancés y a cada adulto por separado en un cuarto independiente. Y es interesante que aún el ser humano adulto seguía utilizando el palito para tratar de activar los mecanismos, hasta que por una pantalla se le mostró que los chimpancés estaban accediendo a la recompensa por ellos mismos. Entonces ahí sí copiaron el comportamiento de los chimpancés y esto a mí me pareció increíble. Decía Mark Twain que es más fácil engañar a alguien que convencerle de que ha sido engañado. Esto es muy, muy interesante, se lo vuelvo a repetir. Es más fácil engañar a alguien que convencerle de que ha sido engañado. Puede ocurrir, y de hecho ocurre cada día, que la gente cambia de idea y de opinión. No obstante, una vez un pensamiento toma una forma clara en nuestra cabeza, es tremendamente difícil claudicar de él. Así que parece que hay una explicación científica y sociológica a su testarudez. El caso es que la lectura del libro de los Hechos nos muestra a dos personajes que interactúan en ambos extremos de lo desconocido. Por un lado, Cornelio tiene que abrir su corazón a lo nuevo y por otro lado, Pedro tiene que despojarse de lo viejo. Cornelio es inquietado por Dios a recibir el evangelio, Pedro por su parte a abandonar la tradición judía que tanto le gustaba y abrazaba. Ambos están ante el drama de cambiar de opinión. Ambos están aferrados a una idea incorrecta y ambos deben reiniciarse y avanzar. Vamos a dos secciones que traigo para usted preparado en esta mañana. Espero que puedan ser bastante claras. Hay un acto primero en esta puesta en escena, ¿no? Por un lado tenemos a Cornelio y Cornelio aparece en escena. Vuelvo a leer para ustedes del versículo del 1 al 8, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Hay una diferencia, nada más hago la aclaración, entre Cesarea de Filipos, que está en Filipos, una región griega, y Cesarea de Judea, que es donde se encuentra en este caso Cornelio. Dice el versículo 2 que este Cornelio era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Vamos un poco a analizar a nuestro primer personaje, porque a pesar de tener la imperiosa necesidad de mudar su forma de pensar y de accionar, no cambia el hecho de que fuera un personaje sobremanera notable. Lo primero que nos dice el texto es que Cornelio se encontraba en la región de Cesarea. Cesarea era una ciudad mayormente romana, ¿sabía usted? Estaba a la orilla del mar Mediterráneo en la región de Judea.
y fue un cuartel general del gobernador romano de la provincia de Judea. Era conocido por ser el cuartel general del gobernador o el procónsul. Los arqueólogos descubrieron hace un tiempo atrás una piedra de un edificio en Cesarea con el nombre de Poncio Pilato escrito en ella. Entonces, esta región era predominantemente romana en tiempos del primer siglo y era el hogar de este buen sujeto llamado Cornelio. El texto lo identifica como un centurión de la compañía la italiana. El rango de centurión, vamos a analizar un poquito el rango de centurión, porque era otorgado a un oficial con responsabilidades tácticas y administrativas, algo así como un general. De hecho, más adelante o pasado el siglo I, el término de centurión mudó al nombre general. De hecho, cuando usted ve la famosa y muy afamada película Gladiador, el cargo que tiene el general Maximus es el cargo propiamente de un centurión. Dirige las tropas, se encarga de la táctica de batalla, tiene una función administrativa clave también para administrar no tanto los recursos del ejército, sino también el disponer a los soldados en las diferentes áreas de batalla. Entonces, dentro del ejército romano, este cargo militar para efectos de batalla a menudo se le llamaba la espina dorsal del ejército. Los centuriones eran escogidos por sus cualidades de resistencia, o sea, eran hombres que podían resistir a diferentes circunstancias en batalla, ya sea por fuerza, por capacidad de supervivencia. Eran también hombres con templanza. La templanza se define básicamente como un carácter de dominio sobre sí mismo y tenía capacidad de mando. Entonces Cornelio era importante y valioso para efectos de Roma. Un judío patriótica de aquel día naturalmente le disgustaría o incluso odiaría a un hombre como Cornelio. Llama la atención esta referencia del historiador Lenski que dice 32 de las cohortes italianas o de las disposiciones de las compañías italianas estaban estacionadas en las diferentes provincias del imperio y estaban compuestas de voluntarios italianos y fueron consideradas las tropas romanas más leales. Eran 32 compañías que llevaban el título de la italiana. Y ya puede usted darse cuenta, según lo que le dice el historiador Lenski, que este hombre Cornelio probablemente era de nacionalidad italiana o en ese tiempo se le conocía como itálicos y eran considerados personas sumamente leales y fieles al imperio y al emperador. Ahora, como era un siervo tan leal de los opresores de Israel, casi cada judío patriótico de ese día naturalmente tendría prejuicios contra Cornelio. Sin embargo, nos dice la Biblia que Cornelio era un hombre piadoso, un hombre que oraba a Dios siempre y que hacía muchas limosnas a los necesitados. Esto es muy importante porque Cornelio, por ser un gentil, estaba imposibilitado de presentar ofrenda en el templo. Entonces, la opción que la sinagoga le daba para poder generar el sentido de adoración es que fuera piadoso y diera limosnas a las personas necesitadas de la comunidad. Y Cornelio cumplía cabalmente con lo que se le ordena. A mí me llama mucho la atención Cornelio, ¿sabe? Normalmente dentro de la estructura de iglesia cristiana, no lo digo solamente en Home Church, aunque nos ha pasado, las autoridades cristianas casi tenemos que rogarle a las personas que den su diezmo y ofrenda, recordándoles que es parte de su sistema de adoración. A Cornelio más bien le impedían ofrecer ofrenda y por tanto le decían, bueno, si usted quiere adorar a Dios, ayude a los pobres. Y Cornelio hacía lo único que le permitían hacer. En nuestra coyuntura de iglesia actual, casi que el cristiano hay que rogarle que le dé algo a Dios, si pudiera ser aunque sea lo que le sobre. Cornelio no hacía así. Cornelio normalmente le decían, usted no puede adorar en el templo, usted no puede acercarse al templo a adorar porque es gentil. La palabra griega para gentil es gojim, que significa pagano. Usted es un pagano, usted no puede adorar a Dios con sus bienes. Dices, si usted quiere ahí medio adorar a Dios,
dele algo a los pobres, y Cornelio lo hacía con generosidad. Eso significa en el griego la forma piadosa. La forma piadosa no es alguien que daba lo que le sobraba, sino alguien que lo hacía con generosidad y con amor o cariño, afecto en su corazón. Ahora, analicemos esto también. Como romano típico, había sido expuesto a los dioses romanos. Podríamos nombrar a Júpiter, a Augusto, a Marte, a Venus, pero encontró que había sido expuesto a los conceptos iluminados del judaísmo también, y se había vuelto devotamente monoteísta. Esto es, se había convertido a la noción judío que decía Jehová Dios uno solo es. A eso se refiere con monoteísta. Cornelio estaba en la categoría de lo que los judíos llamaban temerosos de Dios. Y estos temerosos fueron gentiles que amaban al Dios de Israel, simpatizaban y apoyaban la fe judía. Sin embargo, no se convirtieron completamente en judíos en su estilo de vida, en circuncisión, etc. Por eso es que no se les permitía entrar al templo. Había un patio exterior en el templo que se llamaba el patio de los gentiles, y hasta ahí se les permitía llegar, jamás presentar una ofrenda. Ahora, esto respecto a Cornelio, es que nos dice el texto que Cornelio oraba a Dios siempre. Me gusta que el texto Lucas fue cuidadoso en agregar la palabra siempre, porque creo que nosotros podríamos decir incluso acerca de nosotros mismos que nosotros oramos a Dios. La gran pregunta es si lo hacemos siempre. Y bueno, debido a la forma en que se describe la vida y el corazón de Cornelio, vemos a un hombre que obviamente tenía una verdadera relación con Dios, o que al menos su corazón estaba abocado en la búsqueda de Dios, con los instrumentos tradicionales y religiosos que tenía a disposición. Con todo ello, nunca sería plenamente aceptado a la fe ortodoxa. Para los judíos, Cornelio no pasaría de solamente ser un buen tipo. Y creo que ese es el primer problema de las religiones. Llegan a convertirse en una especie de club de socios o club de amigos. Para formar parte plenamente dentro de ellos, los miembros deben tener características homogéneas, ¿no? Todo lo distinto resulta en un ente foráneo y por tanto no digno de formar comunidad con nosotros como cristianos. Cornelio es un buen tipo, trata de hacer todo lo correcto dentro de lo que conoce, pero no es suficiente para que los judíos lo estimen. Muchas veces como iglesia podemos caer en el mismo error, que las personas están tratando de acercarse con sus defectos, con sus situaciones y a su manera, y podemos llegar a ser bastante excluyentes porque la persona no es homogénea a nuestra manera de pensar o nuestras costumbres. Recuerdo que cuando yo me estaba acercando, reconciliándome con el Señor, pues tenía la vaga noción de que mi forma de vestir no tenía que ver nada con mi fe. Y sabe, muchos años después, ya en el nombre o estando en el Evangelio, me doy cuenta que era cierto, no tenía nada que ver. Sin embargo, mi noción o mi premisa original era, a mí me tienen que aceptar como yo soy. En mi forma de pensar era una manera de rebeldía. Llegaba a la iglesia a veces con camisas desteñidas, con la camisa rota, en pantaloneta, con gorra, o con una serie de cosas para decirles, no es relevante cómo me vista, ellos me tienen que aceptar así. Pero no me fijaba que realmente mi actitud, y de nuevo vuelvo a recalcarlo, esto nada tiene que ver con su forma de vestir, pero no me ponía a fijar que mi actitud era desafiante. Mi actitud era como, tienen que aceptarme como soy porque así es como debe ser. Con el tiempo uno madura y se da cuenta, dices, cortes ese pelo, hippie, póngase una camisa decente. ¿Por qué andar con una camisa de huecos? Como decía mi mamá, ¿cómo va a andar jalando usted pobrezas? Y todo ese tipo de cosas, uno aprende por madurez y porque va dejando esa etapa de adolescente, majadero y testarudo. Pero la realidad es de que en las iglesias se puede llegar a ser sumamente cruel, eh, expulsando o desechando a la gente por asuntos sumamente banales. Entonces creo que en el caso de Cornelio, la manera que él tenía para acercarse a Dios era la única que le daba la religión.
Y él decía, bueno, si esto es lo que tengo que hacer para acercarme a Dios, aún así haré esto para estar cerca de Dios. Su actitud era muy distinta. Pero vea lo que dice en la segunda sección. Dice, Dios envía un ángel para decirle a Cornelio que busque a Pedro. Nos dice el texto que éste vio claramente en una visión como a la hora novena del día se le aparecía un ángel. Esta era la hora de costumbre de oración para los judíos. Era la hora del holocausto de la tarde. Vea lo presente y realmente lo estricto y disciplinado que era Cornelio. Aunque la religión judía lo había hecho a un lado y le decía, vea usted, apenas y tenga algo que ver con nosotros, Cornelio se ponía a orar a la misma hora que los judíos oraban. También, como Cornelio le relató en el incidente a Pedro más adelante en Hechos 10:30, dijo que específicamente estaba orando a la hora novena. Entonces, cuando el texto dice que este vio claramente en una visión un ángel de Dios, deja ver que esto no fue un sueño, ni tampoco algo que sucediera realmente, ¿no? Fue una visión. Dicen algunos estudiosos bíblicos que esta fue una visión que vino en el ojo de la mente de Cornelio. A la vez fue tan vívida que Cornelio diría más tarde que se puso delante de mí un varón como vestido resplandeciente. Y es significativo aquí, mis hermanos, y es donde quería como centrarme, es que Dios le habló directamente a Cornelio, aún llamándolo por su nombre. También es significativo que Cornelio respondió con un temor de lo celestial y lo santo, porque nos dice el texto que él respondió atemorizado. La indicación recibida era que hiciera venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Vean, probablemente Cornelio ni siquiera sabía quién era Pedro, pero sabía que debía hacer algo, que debía hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Y podía confiar en que Dios estaba hablando a este hombre llamado Pedro también. Dios envió un ángel en una visión a Cornelio, pero usó un hombre para predicarle el evangelio. Esto es muy interesante. Primero quiero resaltar una cosa. Normalmente para los efectos evangelísticos y efectos de fe, normalmente cuando alguien está orando, Dios está levantando a otro para que esté orando también. ¿Sabe? Yo no conozco testimonio de una persona dice, yo oré y nada más. No había nadie más, Dios no inquietó a nadie más a la oración. Vea, eso no es cierto. Número uno, para que se cumpla lo establecido, como dice la palabra, para que conste en medio de 2 o 3 testigos. Dios siempre va a levantar a alguien más. Y en este caso, Cornelio no sabía qué estaba haciendo Dios, pero Dios sí sabía lo que estaba haciendo. Dios viene y inquieta a Cornelio y al mismo tiempo va y, como dice, le toca el pie a Pedro. Y le dice, Pedro, pilas. Luego vamos a estudiar qué es lo que Dios le dice a Pedro. Pero vea, siempre hay alguien orando en un lugar, buscando a Dios, y por otro lado Dios está inquietando a alguien. Esto es de soberana esperanza para nosotros, ¿sabe? Porque esto quiere decir que hay personas en el mundo que quizás se están acercando a Dios, no tienen noción o conocimiento de salvación, pero tienen noción que hay un Dios. Al menos están considerando la idea de yo sé, o alguien a mí en algún momento me enseñaron en la catequesis, una vez fue una reunión de jóvenes en una iglesia, en lo que sea, pero alguien me dije que existe un Dios. No sé cómo es ese Dios, no sé en qué se distingue el Dios católico del Dios evangélico, no sé en qué se distingue este Dios de los otros dioses, pero tengo noción que hay Dios, al menos no soy ateo. Y estoy metido en una situación que necesito clamar a Dios. Y Dios aprovecha esa oportunidad de ese hombre o esa mujer en esa situación y por otro lado empieza a inquietar a sus siervos dentro de la iglesia, al que tenga corazón sensible, eso sí. Hay un montón de gente que nunca va a escuchar y nunca va a ver el llamado de Dios en su vida porque no tienen un corazón sensible a las cosas que son importantes para Dios. Y entonces, mientras Dios inquieta a un hombre para que busque arrepentimiento y busque cambio de vida, por otro lado inquieta a otro siervo y le dices, papá, pilas, lo necesito, levántese, vaya para acá, venga para allá. Pero la necesidad de que haya un hombre orando y otro hombre con un corazón sensible, siempre vamos a ver esa relación en la palabra de Dios.
Ahora, una pregunta que usted podría hacerse es que Dios manda un ángel para hablarle a Cornelio, pero le dice que vaya a buscar a otro hombre. Ahora, usted podría llegar a preguntarse, ¿por qué el ángel no le habló directamente a Cornelio el evangelio? ¿Pudo Dios ahorrarse el trabajo de un intermediario? Pero no es así como funciona el proceso de evangelismo. Dios ha determinado en su soberana voluntad que los portadores del mensaje de salvación seamos nosotros, iglesia, nadie más. No depositó Dios esa responsabilidad en los ángeles, ni le puso responsabilidad evangelística en señales, milagros, prodigios. Note que Cornelio ya había tenido esta visión y la visión en sí misma no le bastaba para ser salvo. Comúnmente encontramos personas que dicen, quiero que Dios muestre su poder hoy en día, como lo hacía en los tiempos bíblicos, para que las personas ahora sí conozcan a Dios. Pero Cornelio vio a un ángel en visión, ya conocía a Dios y aún necesitaba el evangelio. No se trata de conocer a Dios. Ay, sí, yo conozco a Diosito, yo sé de Diosito, yo sé que hay un Diosito en el cielo. Cornelio lo conocía. Se trata de ser salvo. Y para ello se necesita el evangelio. ¿Cuántas personas dicen hoy en día, yo creo en Dios, pero no tienen seguridad de salvación? Por eso se necesita el evangelio. Y este solo puede ser llevado por nosotros, sus hijos. No podemos esperar que las legiones angelicales hagan el trabajo que a nosotros se nos confió. Es un asunto de responsabilidad. Aquí encontramos el paradigma que se debe romper en Cornelio. Recuerde que aquí el título de la enseñanza es el drama de cambiar de opinión. Recuerde el ejemplo de los niños con los chimpancés. Normalmente solemos hacer lo que tenemos recontraprendido y nos cuesta romper con nuestra testarudez. Y aquí Cornelio debe romper un paradigma. Él necesita identificar que hay algo nuevo que debe agregar a su fe. Note que Cornelio ha sido muy obediente con lo que los religiosos le han dicho. Usted no se puede acercar a ofrecer ofrendas al templo, de limosnas. Entonces Cornelio dice, doy limosnas. Los judíos oran a ciertas horas establecidas. Cornelio ora siempre a las mismas horas. Él está haciendo lo que tiene entendimiento, la religión le dice debe hacer para acercarse a Dios. Y Dios ve que hay un corazón sincero en este hombre. Y le dice, yo sé que eres sincero, sé que eres piadoso, tus ofrendas y tus limonas han venido a memoria de mí, pero te falta algo. ¿Sabe? Y Dios en el mundo, el Espíritu Santo anda rondando y está viendo que hay gente buena y está inquietando su corazón y le dices, vea, yo sé que usted está actuando en su religiosidad de buen proceder, pero eso no te puede salvar. Necesitas algo más. Cornelio tiene que romper ese paradigma religioso que se le ha implantado y el único mecanismo que conoce para acercarse a Dios, y él aquí se le está revelando, es hay que agregar algo nuevo a tu fe. Tal como está tu fe, es buena, pero no alcanza. Es una fuerte realidad, pero es verdad. Solo a través de la persona de Cristo podemos ser salvos. Cornelio sigue una religión pensando que le acerca a Dios, pero desconoce que Dios ya se había acercado a nosotros. Esta verdad necesita que le sea revelada. Y cuando Cornelio actúa conforme a lo que el ángel le ha indicado, está tomando el paso necesario para que le sea mostrada la verdad. Y así entrar en el juego dramático de cambiar de opinión. Esta semana hablaba con Rebe del conflicto que suscita la pereza intelectual de nuestra generación. ¿Sabe? Lo planteábamos en la dificultad que tenemos nosotros como cristianos hoy en día de presentar el evangelio. Y ojo, no se lo estoy poniendo como una excusa para que, bueno, por eso es que es tan difícil presentar el evangelio. El evangelio es difícil, pero el igual levante sus piernas de la banca y vaya a predicar. Que sea difícil no es un condicionante para dejar de hacerlo. Pero estábamos Rebe y yo conversando y encontrábamos lo que hemos identificado en esta generación como una pereza intelectual.
Para romper el paradigma de que las personas tienen que aprender, yo considero, por ejemplo, desafío bíblico, vea, un caso casi que de un elefante volador, algo que no se ve. Porque para romper el paradigma se debe estar dispuesto a aprender algo nuevo, ¿cierto? Pero estamos ante una generación que el proceso de aprendizaje se resume en la ley del mínimo esfuerzo. Que haya personas hoy en día que se estén desafiando a tomar la Biblia y a leerla, ya eso es fuera de lo normal. Para presentar el Evangelio o enseñarle algo de la Biblia a alguien, yo tendría que hacerlo, escuche esto, suena como a sátira o a burla, pero es la realidad. Para presentar el Evangelio tendría que hacerlo preferiblemente por medio de un video. Pretender que desarrollen el hábito de la lectura bíblica sería mucho pedir. Eso sí, el video no puede tardar mucho más de 20 segundos. Al fin y al cabo, debe caber en el estándar de lo que sería una historia de Instagram o un video de TikTok. No esperemos que esta nueva generación pueda prestar atención por más de 20 segundos. Y para reafirmar el impacto, debería ser el video de 20 segundos al ritmo de una coreografía y ojalá que la coreografía sea tendencia a un reto viral en alguna red social. Para poder enseñar la verdad, se debe encontrar gente con la actitud de anhelar esa verdad. Ahí es donde Cornelio rompe su paradigma. Él no pone condiciones. Deja que Dios concrete el plan. Vea, vuelvo a plantearlo. Es una dificultad sistemática que encontramos los siervos de Dios para presentar el evangelio en medio de una generación que cada vez le pone más obstáculos y pereza intelectual al aprendizaje. Que yo le diga a un joven de hoy en día es, venga a mi casa, vamos a leer la Biblia juntos. Rebe tiene un ejemplo, una amiga de ella joven que sistemáticamente le pone excusas para no venir a estudiar el libro de Romanos con ella. Porque hay una pereza intelectual. La gente quiere hacer la ley del mínimo esfuerzo. ¿Sabe? Podrá sonar burdo y realmente lo es. Pero usted sabía que hoy en día la FIFA, el organismo, digamos, del deporte más poderoso del mundo, tiene un problema con esta nueva generación que dices, es que ver un partido de fútbol durante 90 minutos me resulta tedioso, cansado y me da pereza. Mejor podría ver los últimos 10 minutos del partido. Vea, esto suena risible para los que les gusta el fútbol, por ahí Estevitan Cortines, Coqui, por ahí Rodriguito, hay algunos que les gusta mucho el fútbol, pero puede parecer risible. Esto es una propuesta que están teniendo el organismo máximo. Dices, ¿por qué no achican el fútbol a 10 minutos? Es que más de eso me parece tedioso. Encuentra esta generación ese dilema. Imagínese si para algo el fútbol, que es entretenimiento, imagínese para presentar el evangelio. De verdad, los pastores, yo ya veo a Dani o a Chino haciendo coreografías de TikTok al ritmo de la historia de Daniel o de Moisés para enseñarle a este mundo principios bíblicos. Suena risible, pero realmente es preocupante. Así que, igual que Cornelio, nosotros estamos en la necesidad de romper el paradigma. Para llevar el evangelio debemos encontrar corazones anhelando el evangelio. Acto segundo, Pedro llamado a cena. Permítame leer los versículos del 9 al 17. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, está hablando de los enviados de Cornelio, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, al mediodía, y tuvo hambre, lo normal, a todos nos da hambre por ahí del mediodía, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. O sea, Dios aprovechó el hambre que tenía para enseñarle algo. Así que nunca deseche el hambre, nunca deseche las circunstancias difíciles. Dios quiere enseñarnos algo hasta en lo cotidiano. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de sus cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo.
y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Pedro se encuentra en Jope y permaneció en ese lugar por varios días. Recordemos que Pedro llega a Jope porque unos discípulos le mandaron a llamar por causa de la muerte de Dorcas. Esto lo estudiamos en nuestra última enseñanza del libro de los Hechos, si ustedes se acuerdan, el capítulo 9. Así que el autor del segundo acto lo encontramos justo donde lo dejamos en el capítulo 9, en la casa de un curtidor. Y esto es precisamente lo que nos hace pensar que Pedro está tratando de romper con las viejas tradiciones. Al menos él tiene un esfuerzo humano que es insuficiente. Pues de cualquier esfuerzo humano que nosotros podamos hacer para desligarnos de nuestras viejas actitudes o nuestra vieja forma de pensar es solamente eso, un intento humano. Nunca va a llegar a nada bueno. Necesitamos que se aparezca Dios y reafirme con doctrina y con palabra para liberar, porque es la verdad lo que nos hace libres, no nuestro esfuerzo. Yo creo que eso usted lo tiene claro. Después de tantos años de enseñarle la palabra aquí en la iglesia, yo creo que podemos decir con tranquilidad de que usted, cuando necesita ser libre de algo, se refugia bajo el abrigo del Altísimo, ¿verdad? No se pone usted a hacer intentos personales para que por medio de sus intentos usted alcance la victoria en Cristo. Pero vea, Pedro quizás puede tener los mismos defectos iniciales que usted al inicio de su fe tenía. Entonces Pedro está tratando de liberarse de esas viejas tradiciones. Ahora, yo no creo que le resulte fácil, pero está haciendo un esfuerzo humano, porque Pedro se ha quedado muchos días en casa de un curtidor de pieles. Y bueno, para la religión judía estaba prohibido tener contacto con personas que a su vez estuvieran en contacto con cuerpos muertos. Esto es lo que hacía un curtidor. Del cuerpo muerto de un animal, le arrancaba la piel y la ponía con un proceso de secado para generar la piel de los animales. Entonces, un judío tradicional nunca podría estar en contacto con un curtidor, porque ellos no podían tener contacto directo o indirecto con cuerpos mortecinos. Estar en contacto con un cuerpo muerto o tocar a alguien que estuviera en contacto con un cuerpo muerto implicaba una contaminación ritual y quedaba imposibilitado para adorar en el templo. 7 días debía permanecer apartado del pueblo desde el momento del rito de purificación antes que pudiera volver a adorar en el templo. Por lo cual creemos que Pedro está haciendo un esfuerzo titánico para reprimir su pensamiento ortodoxo al quedarse tantos días en casa del curtidor. Vea que tanto fue así que más adelante Pablo reprende duramente a Pedro porque en un principio se sentaba a comer con los griegos, pero cuando vinieron los judíos ya no se sentaba con los griegos y solo se juntaba con los judíos. Y dice: a causa de esto le reprimí duramente, le reprendí, perdón, duramente, dice el apóstol Pablo. Así que este fantasma o este esqueleto en el armario que tiene Pedro, de estar constantemente lidiando con su pensamiento judío y si con estos sí o con estos no, nos damos cuenta que de constante fue una lucha en la vida del apóstol Pedro. Pero ve, aquí Pedro está haciendo su esfuerzo como humano, de dice, bueno, voy a tratar de juntarme con esta chusma, ¿verdad? La segunda prueba que Pedro tiene que superar para verse libre del prejuicio religioso no la aprobó con buena calificación. La realidad es que terminó reprobado y, como dicen, feo, feo, ¿verdad? Como cuando uno le daban un 40, un 30, ¿verdad? Y uno no sabía con qué cara llegaron de la mamá. En mi casa, pues yo sabía lo que me esperaba, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Cuando uno es reprobado feo, feo, uno dice, por Dios, es que ni el nombre puse bien, ¿verdad? Así le pasó a Pedro. El texto nos dice que cercano el mediodía subió a la azotea de la casa a orar
y le sobrevino un éxtasis. Ahí usted dice, todo bien, qué Pedro más espiritual, qué bien le está yendo a este Pedro, ¿verdad? Ya está ahí lidiando con un curtidor y nada, todo va bien. Y sube y orar, Pedro no se siente impuro a pesar de quedarse con un curtidor. Está venciendo Pedro esos prejuicios religiosos que tenía. Bueno, y en el éxtasis vio un lienzo con todo tipo de animales cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves, y recibe una indicación de parte de Dios: mata y come. Y es aquí donde vemos a Pedro hacer el más grande ridículo y absurdo de su corta vida en la fe hasta ese momento. A Pedro, vea bien, se le ocurrió utilizar en la misma frase la palabra Señor y la palabra no. Vaya absurdo. No puedes usar ambas palabras juntas y no ser contradictorio. Si tu respuesta es no, entonces Jesús no es tu Señor. Y si Jesús es tu Señor, entonces no puedes decirle que no. Es así de sencillo. Rendir tu vida al señorío de Cristo y aún así tomarte la potestad de decirle que no, implica, ponga atención, implica la hipocresía de haber dicho que es tu Señor, pero no obedecerle. Así de mal le fue a Pedro cuando fue confrontado con el drama de cambiar de opinión. Trató de ocultar su religiosidad bajo una excusa de falsa piedad. Ninguna cosa inmunda he comido jamás. Nosotros y nuestros pretextos espirituales pensamos que convencemos a Dios. Pedro prácticamente había puesto a Dios en una caja de limitaciones. Y ahora Dios iba a sacudir a Pedro para cambiar su forma de pensar. Puede hacer lo mismo para nosotros. Acerca de esto dijo Charles Spurgeon. Por favor, ponga atención, porque puede sonar un tipo trabalenguas, pero ponga atención a los conceptos. Charles Spurgeon dijo acerca de esto lo siguiente: sacúdete un poco, mi hermano. Si eres demasiado preciso, que el Señor te prenda fuego y consuma tus ataduras de formalidades burocráticas. Si te has vuelto tan inapropiadamente apropiado que no puedes cometer una apropiada impropiedad, entonces ora que Dios te ayude a ser menos apropiado, porque hay muchos que nunca se salvarán por tu instrumentalidad mientras estudias la propiedad. Dice el texto que volvió la voz a él la segunda vez. Qué amoroso y paciente es Dios. Vea, yo a veces me pongo a pensar, ¿verdad? Uno a veces personifica a Dios, ¿verdad? Uno dice, uy, es que si yo fuera Dios. Y sabe, si yo fuera Dios, yo puedo casi que escucharme como diría con Pedro, ¿verdad? Que Pedro diga, Señor, no. Y yo le diría, ¿cómo? ¿Que usted dijo qué? Pero Dios no obró así. Gracias a Dios, David no es Dios. Dios obró con tanto amor y dice la Biblia que volvió la voz a él una segunda vez. Y lo interesante es que el texto dice que esto se repitió hasta 3 veces. ¿Sabe? Por lo menos como dice los españoles, ¿verdad? Yo le hubiera metido una colleja, ¿verdad? Una colleja a los españoles es como esa palmada detrás de la nuca que duele más en la dignidad que en el golpe mismo, ¿verdad? Y uno, ¿verdad? Cuando, digamos, si uno fuera Dios, uno podría imaginarse a Dios dándole esa colleja a Dios, a Pedro en la nuca, como que no, ¿verdad? Y no, la Biblia dice que fue paciente, que hasta 3 veces repitió la escena antes de levantar el lienzo, ¿verdad? Y ser recogido en el cielo. Y es que Dios respondió claramente a Pedro: lo que Dios limpió o ha declarado limpio, no lo llames tú común o impuro, impío, inaceptable a Dios. En la manera de pensar del Antiguo Testamento había lo sagrado y lo común. Lo sagrado se hacía común cuando entraba en contacto con algo común y solo podía volverse santo nuevamente a través de una limpieza ritual. El proceso de hacer algo santo se llamaba consagración, el de hacerlo común se llamaba profanación. Dios le está revelando a Pedro que los viejos rituales, las tradiciones y las prácticas ya quedaron en desuso y que ya no habría un ritual purificador más allá de su intervención divina. Lo que Dios limpió, lo que Dios purificó y santificó,
es lo que ahora cuenta. Lo realmente cómico es que aún a este punto Pedro creía que Dios solo hablaba de comida. Dios le mostraría a Pedro que realmente estaba llegando a un dramático cambio de opinión. Quisiera solamente hacer la aclaración que sobre Pedro recaía la responsabilidad de anunciar el evangelio a quienes nunca antes había sido anunciado. Hechos 10 es la primera mención del proceso de evangelismo al mundo gentil. Para esto tuvo que suceder un cambio de paradigma en ambas partes. El que escucha debe estar dispuesto a escuchar y el que predica debe estar dispuesto a predicar. Nosotros hoy en día tenemos la misma responsabilidad y eso me lleva a hacer una meditación final respecto a Pedro. Por favor, ponga atención, con esta frase termino. Pedro fue salvo, Pedro fue lleno del Espíritu Santo y Pedro había sido grandemente usado por Dios. A la vez, Pedro seguía siendo Pedro. Dios no lo usó porque era perfecto, sino porque iba en la dirección correcta y estaba disponible. Con frecuencia caemos en la trampa de creer que debemos ser perfeccionados hasta que Dios realmente pueda usarnos. Y aquí usted puede ver a un Pedro bastante torpe a la manera de actuar o interactuar con Dios. Y Dios tiene paciencia con él y dice, te uso no porque seas perfecto, sino porque estás encaminado en donde debes ir. Estás en la dirección correcta. Ah, y algo muy importante, Pedro, estás disponible. Realmente, a pesar de todos tus defectos, a pesar de que Pedro sigue siendo Pedro, Pedro quiere servir a Dios. Permítame orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por la bendición que nos das de cómo debemos romper nuestro paradigma. Muchas veces nuestro paradigma mental es tan complejo y ponemos tantas excusas delante de ti para no hacer lo que debemos hacer. Muchas veces nuestro corazón está cerrado a la verdad. Hay nuevas revelaciones, pero está cerrado porque preferimos quedarnos con lo que ya conocemos a con lo nuevo. Porque lo nuevo implica un proceso de aprendizaje y somos demasiado perezosos para aprender. Señor, queremos pedirte que si nuestro corazón debe abrirse a la verdad de tu evangelio, que pueda abrirse como se abrió el corazón de Cornelio. Señor, también queremos pedirte si como Pedro estamos mirando la comida cuando deberíamos estar viendo lo espiritual. Esto es, estamos viendo lo físico cuando deberíamos estar viendo lo celestial. Señor, ayúdanos a entender que este paradigma debe ser quebrado para que nosotros podamos tener una verdadera misericordia por nuestro prójimo. Ayúdanos a conocer la verdad del Evangelio, no para ser más sabios, sino para usar esa sabiduría en beneficio de la extensión del reino. Ayúdanos a romper ese paradigma de que vaya otro. Esto le toca a los copastores o al pastor, esto les toca a Dani, esto le toca a Chino, esto le toca a David. Esto le toca a los espirituales. Yo solo estoy conectándome por Zoom un domingo en la mañana para escuchar algo, para hacer de mi vida un poco mejor. Señor, ayúdanos a romper ese paradigma de que no precisamos ser exaltados espirituales o iluminados y perfeccionados para finalmente hablar de Cristo, sino que con lo que tenemos a la mano, con nuestra responsabilidad cristiana, sencillamente nuestro testimonio. Hablarles de Cristo a través de nuestro testimonio. Señor, ayúdanos nuevamente a enfrentar este drama de cambiar de opinión y que podamos obrar con pragmatismo, con sencillez de corazón, para gloria y honra de tu nombre. Si usted que me escucha, que le ha llegado esta enseñanza, no sabemos de por qué medio, pudo haber sido a través de WhatsApp, a través de Telegram, o alguien lo compartió en una red social, nos está escuchando a través de YouTube, o le ha llegado esto a través de una plataforma como Spotify, y usted quiere o está sintiendo en su corazón el llamado al Evangelio, usted está sintiendo en su corazón el llamado a acercarse a Cristo Jesús, usted está como Cornelio, cerca de Dios, pero le falta algo todavía. Permítame decirle que yo creo que este mensaje no le ha llegado de casualidad.
Y yo quisiera orar por usted, no de una forma estructurada. Por favor, no piensa que al repetir estas palabras usted tiene salvación. La salvación se ha gestado en su corazón primero y usted ya sabe que quiere acercarse a Jesús. Yo solo quiero ayudarle a encontrar las palabras. Y si es así, si este es el caso, permítame orar por usted, que usted repita después de mí. Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador, que mis errores y mis equivocaciones me han traído hasta donde estoy ahora y necesito de perdón. Reconozco que he fallado, pero yo quiero implorar por tu perdón, no porque crea merecerlo, sino porque sé que lo necesito. Sé que moriste en una cruz por todos mis pecados y que resucitaste para que yo pueda tener vida. Acepto en fe tu salvación. Quiero que entres a mi vida para que seas mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida para que hagas conmigo alguien que te sirva y que te alabe. Amén y amén. Si usted hizo esta oración conmigo, permítanos saber de usted. Escríbale a la persona que le compartió este audio, pónganos un comentario. Queremos conocer su testimonio, queremos orar por usted. Que Dios y el Espíritu Santo le guíe a una iglesia en donde usted pueda ser correctamente discipulado y aprender más de la palabra de Dios. Ahora, iglesia, por favor, levante sus manos ahí donde está. Permítame bendecirlo con la bendición sacerdotal que Dios estableció. Se debe bendecir a su iglesia cada vez que se reúne a glorificar y a bendecir su nombre. Y dice así: Iglesia, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga, que tengan un muy buen domingo y un muy buen descanso. Nos vemos la próxima semana, continuamos con este estudio, porque esto no queda aquí. En el capítulo 10 hay buenas nuevas de salvación, que Cornelio y su familia y todo su ejército reciben gozosos. Así que no se pierda la próxima semana la segunda parte de este capítulo 10, en donde vamos a ver la salvación de Dios llegando por primera vez a los gentiles. Que el Señor me los bendiga, que tengan un buen domingo.